Primer vistazo, Mario Riestra, vicecoordinador de la bancada del PAN en San Lázaro. ¿Cómo estás, diputado? Muy buenos días. Muy buenos días, querido Iván. Semana movidita aquí en San Lázaro Uy, y un gusto, como siempre, poderte acompañar. si eres tan gentil, danos tu opinión sobre esta ley de ingresos 2023. ¿Cómo la ves? Pues mira, Iván, nos preocupa que está construida sobre una serie de supuestos demasiado optimistas. Por ejemplo, se plantea un crecimiento económico para el 2023 cercano al 3%, cuando ninguna estimación seria nos da siquiera un crecimiento de la economía de la mitad. El Banco de México señala que vamos a crecer 1.6%. Y cuando no se alcanzan estas cifras de crecimiento, esto le pega directamente a la recaudación y es probable que tengamos mucho menos dinero del que se está creyendo que vamos a tener el año que entra. Ahorita estamos teniendo, por ejemplo, una inflación del 8.7%, la más alta en 22 años, y de manera inexplicable la Secretaría de Hacienda cree que vamos a tener el año que entra una inflación del 3.6%, lo cual pues es verdaderamente ilusorio, es algo que no vamos a obtener. Y esto puede generar que los cimientos sobre los cuales construyes todo tu planeación económica del año que entra se derrumbe, porque en caso de que no se dé el crecimiento y no se dé la recaudación, pues tienes de dos sopas. Por un lado, recortar el gasto o por otro lado, incrementar la deuda. Y eso es lo que nos está preocupando. Se habla de que el presupuesto del año que entra es austero, pero vamos a tener el presupuesto más grande en la historia del país, con 8 billones de pesos, y vamos a tener pago de intereses por más de 1 billón de pesos al año. Entonces, pues sí hay algunas cuestiones que nos parecen preocupantes para nosotros y sobre todo, como te decía, tienen que ver con estas cifras alegres sobre las cuales están construidos los planteamientos tanto de la ley de ingresos y en consecuencia, por supuesto, el presupuesto de egresos de la Federación. Sí, absolutamente de acuerdo. Ahora bien, el planteamiento que se hace de cara al próximo año, ¿en qué beneficia realmente? ¿Lo han pensado? ¿Lo han calculado ya, que estimado Mario? ¿En qué beneficia realmente a la población, más allá de esas, bueno, pues dádivas o esos apoyos que se entregan por parte del gobierno federal? Pues mira, Iván, por cuanto hace a la ley de ingresos, vemos un planteamiento meramente inercial, en donde se dan actualizaciones inflacionarias, pero no hay ningún paquete de reactivación económica. Exacto. La economía no está bien, la economía está saliendo de una recesión brutal, sí por la pandemia, pero también por malas decisiones internas. El mercado interno está contraído y en lugar de apostarle a una serie de incentivos que puedan reactivar el consumo y reactivar nuestra economía, nosotros seguimos en una inercia de hace 2 o 3 o 4 años. ¿Qué estaríamos nosotros planteando? Pues, por ejemplo, un seguro de desempleo para que aquellos que no tengan empleo tengan un apoyo momentáneo por parte del gobierno, pero también una serie de incentivos para que se contraten adultos mayores, para que los jóvenes puedan emprender. Hay que recordarle al auditorio que esta administración desapareció el Instituto Nacional del Emprendedor y prácticamente no hay apoyos para echar a andar nuevos changarros, nuevos negocios, y el 80% de los empleos que este país genera son de micro y pequeñas empresas. Entonces deberíamos de estarle apostando ahí con créditos, con capacitaciones, con apoyos, y lamentablemente en esta ley de ingresos y en el próximo presupuesto de ingresos no se ven reflejados estos apoyos. Pareciera que no estamos, insisto, en una situación de contingencia Claro, económica, claro. sino que estamos en un día a día que no es el que estamos viviendo todos los mexicanos. Sí, son como dos mundos diferentes, como dos Méxicos distintos, dos realidades completamente distantes. Te doy un dato. La Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, la CONSAR, reportó que al cierre del tercer trimestre, este que estamos prácticamente atravesando de este 2000, muy complicado 2022, las administradoras de fondos para el retiro, entiéndase las Afores, manejan Exacto. poco más de 4.9 millones de pesos. Eso significó una contracción anual de 10% en términos reales. 10%. El escenario está complicadísimo, Mario. Exactamente, pues la gente está teniendo que disponer de sus recursos de ahorro de largo plazo porque en el día a día no nos está alcanzando el recurso económico.
Y fíjate que esta semana ingresó una iniciativa por parte de algunos legisladores de Morena y del PT que nos preocupa mucho, porque en esta necesidad de encontrar recursos económicos extraordinarios donde sea, hay que recordar que ya se acabaron los fondos de estabilización, que desaparecieron los fideicomisos, y que prácticamente ya no hay ahorita de dónde sacar dinero de la Administración Pública Federal, están planteando que aquellas afores que no tengan movimientos por más de 10 años pudieran pasar a manos del Ejecutivo Federal, cuestión que por supuesto nosotros no vamos a apoyar. Pero esto refleja, insisto, la precariedad de las finanzas públicas y nos preocupa mucho que el año que entra, si se cae la recaudación, tengan que recurrir a deuda porque simplemente se han agotado las reservas que le heredó el gobierno anterior y los gobiernos previos a este gobierno federal de Morena. Ya, de acuerdo. Bueno, pues Mario, ¿una idea final que te gustaría aportar esta mañana? Iván, pues tenemos como plazo el jueves Sí. para la aprobación de la ley de ingresos. Seguramente será un debate pues de 2 o 3 días en donde nosotros, insisto, estaremos privilegiando buscar apoyos, incentivos, recursos, capacitación para el emprendimiento en una situación en donde urge la reactivación económica, priorizar las finanzas públicas de las familias y bueno, seguramente después vendrá el presupuesto de egresos donde volveremos a dar la batalla para etiquetar recursos para Puebla que tanto nos urgen para la reconstrucción de los inmuebles históricos dañados del sismo, para los hospitales del IMSS que tenemos pendientes, el de San Alejandro, el de Amozoc, y para otras obras importantes para todos los poblanos. Para todo lo que significa, por supuesto, bueno, pues esta enorme cantidad de temas pendientes, rezagos históricos, en fin. Mario, solo por no dejar, por supuesto, tu presencia al aire con este tema, ¿qué tan cerca se sienten del PRI en estos momentos, cierre de lo que es este 2022? Iván, una pregunta muy importante por el momento en el que estamos viviendo. Yo creo que tenemos que dar mensajes contundentes, pero ya no de palabras, sino de hechos. Y lo que nosotros como Acción Nacional estamos esperando es un mensaje contundente del PRI en la discusión y votación de la reforma electoral. Si el PRI honra la palabra, cumple los acuerdos previos que habíamos realizado y rechaza las modificaciones constitucionales en materia de reforma electoral que está planteando el gobierno federal de Morena, muy específicamente la desaparición del Tribunal Electoral y del INE, el método de elección de los consejeros electorales y la desaparición de los diputados de mayoría. Creo que ese mensaje, insisto, no de palabras, sino de hechos, nos acercaría nuevamente en la posibilidad de construir una coalición. Si el PRI, por supuesto, vota con Morena, creo que ya las posibilidades de construir una coalición serían prácticamente nulas. Pero sí veo el ánimo del PRI de rechazar esta propuesta del gobierno federal de Morena, no por la coalición en sí, sino porque ellos entienden que es completamente antidemocrática, de tal suerte que sí veo la posibilidad todavía de rescatar este esfuerzo de coalición legislativa y electoral posteriormente. Muy bien. Lo estaremos revisando también, mi querido Mario. Te mando un fuerte abrazo y estamos en comunicación. El vicecoordinador de la bancada del PAN en San Lázaro, Mario Riestra. Te mando un fuerte abrazo, Mario.